Los túneles de Paraná, que se extienden desde la zona céntrica hasta diferentes lugares de la ciudad, siempre fueron un enigma. Fue en 1987 que el historiador autodidacta Miguel Ángel Mernes reveló su existencia y generó innumerables polémicas en diferentes sectores de la comunidad que perduraron con insistencia durante muchos años en la capital entrerriana. Son un mito, pero automáticamente uno dice así y por ahí la gente que tiene una postura acerca de los túneles y que hay teorías conspirativas alrededor y que hay teorías de censura en la difusión, en su apertura, puede ser que moleste. Yo creo que a la hora de hablar de los túneles de Paraná, inmediatamente nos referimos al nombre de Miguel Ángel Mernes. Yo creo que Mernes hay que reconocer primero dos cosas, que él a fines de los 90 fue el primero en plantear el tema de los túneles de Paraná. Hay una teoría de que la ciudad era recorrida por debajo a través de una red de túneles que en su momento habían sido construidos por los jesuitas, que él tomó conocimiento de esos túneles haciendo el servicio militar y que él pudo ser testigo directo e incluso ver esqueletos en un tramo que le tocó recorrer, que a partir de ahí él pensaba que podía ser la respuesta a hipótesis de qué había pasado, por ejemplo, con los negros del barrio del Tambor, con los pueblos aborígenes que habitaban acá, que digamos se les había perdido el rastro. Se lo empezó a conectar con distintas cuestiones que no tenían respuesta. Los túneles de Paraná son una realidad. Existen por las características geográficas de la ciudad, porque había que salvar la barranca para poder ingresar al territorio, y segundo, porque hay infinidad de cauces de arroyo que antes dificultaban el tránsito por la superficie. Está documentado y están las fotografías que están en el Museo de la Ciudad, que las mujeres de piel negra, porque la foto claramente lo muestra, bajaban al río a lavar la ropa. Si ustedes me explican sin las escaleras del Parque Urquiza cómo se puede bajar al río, no hay otra explicación. Los túneles eran utilizados hasta la década de 1960 normalmente por los ciudadanos de Paraná. Lo que pasa es que toda una generación está desapareciendo. Pero los túneles son reales y uno lo puede ver entre el diario viejo y el diario nuevo. Mi enlace con el tema arrancó hace mucho tiempo. Yo siendo profe de historia, habiéndolo conocido a Miguel Mernes, alguna vez lo llevé a una escuela secundaria, la escuela Raúl Escalabrini Ortiz, a hablar con mis alumnos. Yo era un joven profesor a principios de los 90 y bueno, y era un tema que nos gustaba, les gustaba a los pibes, se enganchaban. Así que salimos a hacer una recorrida inclusive con Miguel, o él nos dio algunos puntos, algunas referencias, y fuimos con los pibes a visitar esos lugares. Bueno, a mí me parecía, por aquel entonces, que era muy interesante lo de Mernes, y que Paraná como que tenía una historia oculta y que no había sido nunca develada, digamos. Y también había mitos urbanos en relación a que la iglesia no quería que se abrieran, que habían sido lugares inclusive utilizados por la dictadura militar para sus trapisondas, este tipo de cosas. Así que lo mejor que se le ocurrió en ese momento a la administración de Julio Solana fue hacer un convenio con el CONICET, que viniese un equipo del CONICET a Paraná, que estuviera un tiempo en Paraná, que investigara, hiciera una investigación de campo, recorriendo los lugares, y determinara si en Paraná había túneles o no había túneles. El interés empieza a raíz de una solicitud. Yo estaba trabajando en fines de los años 90, principios de los 2000, en la Comisión de Patrimonio de la Municipalidad de Paraná. Y además en el Museo Antonio Serrano. Entonces esa ubicación ahí, ¿no? Profesor de historia, bueno, ya estaba vinculado al patrimonio local, a las cuestiones del patrimonio local, en la Comisión de Patrimonio y en el museo, que en aquel momento estábamos encarando
la primera propuesta, el primer boceto de un proyecto de arqueología urbana, ¿no? y de estudio de los subsuelos de la ciudad de Paraná, aparece, irrumpe una de las tantas olas de este tema, ¿no? Porque este tema ha sido un tema recurrente desde hace muchas décadas. Miguel Ángel Mernes dijo que siendo conscripto descubrió esos túneles en épocas de la llamada Revolución Libertadora y que tras varios años de estudio confirmó que habían sido construidos por los jesuitas, con lo que sustentó la tesis que alteró a la historiografía oficial, que Santa Fe fue fundada donde hoy está sentada Paraná. Todo comenzó con el descubrimiento de un aljibe en la céntrica Plaza de Mayo, al que Mernes vinculó con los túneles que vio mientras cumplía el servicio militar. Sin embargo, recibió la crítica de la Junta de Estudios Históricos, que basándose en la opinión del arqueólogo Daniel Chabelson, contratado en aquella ocasión, quiso poner fin al asunto. Claro, cuando Mernes menciona que él como soldado conscripto ingresó desde los cuarteles del ejército del Escuadrón de Comunicaciones hacia la Plaza Sáenz Peña, se produjo un revuelo de gente joven que nunca jamás se molestó en ensuciarse y decir que no puede ser que haya túneles. Pero durante años yo he hecho el recorrido, y lo pueden ver en Paraná hacia el mundo, que cuando se hacía el recorrido se congregaban hasta 2000 personas, no dicho por mí, están las imágenes para mostrarlo. Entonces, lo que pasa es que los túneles es algo que está enterrado, pero ¿qué conectaban en la superficie? Ese es el kit de la cuestión. Hay dos gestiones de dos intendentes de Paraná, de distintos partidos, que hicieron concretamente algo con respecto al reclamo de Mernes. Mernes decía que lo censuraban, que no lo dejaban expresarse, que la iglesia y los militares impedían que se avanzara con las investigaciones, con las aperturas. Él siempre estaba atento de que decía que cada vez que destapaban una calle, un edificio que demolían, encontraban un túnel y lo tapaban porque había que silenciar la historia. Bueno, eso da para hablar largo y tendido. Lo que sí que en la segunda intendencia de Humberto Barisco, él mandó a excavar el sector del túnel que Mernes dice que recorrió por la Plaza Sáenz Peña, en donde vio los esqueletos, digamos. Eso fue en el año 55, en el marco de la caída de Perón. Él fue el único que pudo contar ese relato, nadie más salió a acompañar ese recuerdo de juventud que él tenía. Sin embargo, bueno, a ver, se excavó ahí y quedó en la nada. Por mucho tiempo estuvo el montículo de tierra ahí expuesto hasta que años después hizo ahí el monumento de los credos, que ahí seguramente ahora se podrá ver más adelante, ahora cuando reabran la plaza. Bueno, Barisco siguió directamente una directiva de Mernes, quedó en la nada. A mí lo que primeramente me llamaba la atención es esta idea recurrente de túneles, ¿no? Es decir, como... Entonces yo preferí en mi investigación hablar de una cosa un poco más genérica, con lo cual no se le quita importancia, sino se lo contextualiza de un modo diferente, que es hablar de construcciones subterráneas. Es decir, ¿qué construcciones subterráneas hay en la ciudad que merecen la pena ser atendidas y por sobre todo que merecen la pena ser preservadas, ¿no? Independientemente de su origen o función original, porque ya en sí demuestran un valor patrimonial, un valor en la historia de la ciudad, ¿no? Un valor en un tipo de forma de construcción de otra época. Entonces, bueno, ahí sí, entonces en la investigación y en el debate, que hubo varios debates, bueno, empezaron los contrapuntos y las cuestiones de pronto a las diferencias que se establecían entre unos y otros, digamos, ¿no? Los túneles, si bien no hay un elemento que lo pueda avalar, es un mito que la gente lo tiene incorporado.
Yo participé, como yo me hice muy amigo de Miguel porque en la década del 90 con la Asociación Enigma, a través de nuestro programa de radio, hicimos conferencias con él, logísticamente lo ayudamos a abrir lo que se llama el túnel del Golf, que en definitiva sabemos, está documentado, que es el sótano de una cervecería, se sabe quién es el dueño, qué se hizo y todo. Pero bueno, más allá de eso, se va incorporando ese mito, y como en algún momento hay que explicar cómo se hicieron, quién los hizo, para qué, surge otro mito aleatorio que son los jesuitas en Paraná, que también es otra cosa que no tiene documentación, pero que se engranó con el misterio de los túneles y se hicieron lo que conocemos hoy. Para mí, el misterio más grande, el mito más grande de Paraná. Tras el anuncio de Mernes, se fueron sumando las afirmaciones más dispares. Hubo quienes aseguraron que en el pasado los túneles fueron utilizados por familias adineradas para el contrabando de mercadería y de esclavos, que en las galerías había osamentas humanas y también que por los pasadizos podía circular un jinete al galope. Mernes siempre insistió con su teoría y en 1992 logró que su investigación fuera declarada de interés municipal a través del decreto 329, que además autorizó la excavación, descubrimiento y exposición al público de parte de los túneles ubicados en el subsuelo del dominio público municipal. Sin embargo, nada de eso sucedió, y aunque la idea volvió a reflotarse en 1997, después todo quedó en el olvido. Viene un equipo del CONICET, se establecen cuáles son los lugares que se van a investigar, y yo lo que te puedo contar, porque no es un tema de mi especialidad, lo que sí te puedo contar es cómo se vivía la energía que había en ese momento. Había un entusiasmo muy grande, una pasión, en el caso de Julio Ruberto, de escucharlo hablar, defender la postura, que es la postura de Mernes, y confrontar, digamos, con otra idea que es que esos túneles, digamos, lo que dice Julio, lo que decía Mernes, es que son túneles creados en el siglo XVII, tal vez antes, contra otra que, y en ese caso son los jesuitas, contra otra que habla de construcciones, digamos, como parte de equipamientos e infraestructuras de servicios o equipamientos industriales, que serían siglos después, ¿no? Entonces, esto habla un poco de que nuestra ciudad podría, en vez de tener un inicio institucional, en vez de a partir de hace 200 años, 200 y pico de años, serían 400 y pico, 500 años atrás, contando desde hoy. Lo cual obviamente para los historiadores es una cosa apasionante, para todos los ciudadanos como una cuestión identitaria, y para un intendente, calculo yo, en ese momento, cuando lo tomó Julio, era un tema súper interesante, tiene que ver con lo educativo, con la formación, con el conocimiento de nuestra historia. Y hoy yo creo que tiene una mirada más que ver con la cuestión de las posibilidades de desarrollo turística de la ciudad, del aprovechamiento de esos espacios, porque tienen una belleza particular, y este mito urbano que existe, digamos, parece una cosa vulgar decirlo así, si lo tomamos desde lo que son los investigadores que ponen su vida en el conocimiento científico, digamos, de esto, o aquellos apasionados que lo han estudiado y vinculado con unas y otras cosas y que lo han tomado muy en serio, hablar de esta cuestión mitológica en términos urbanos parece como una cosa como que le quita valor. Yo no lo digo desde ese lugar, sino que lo digo que me parece súper interesante para poder sostener la magia que genera el mito entre estas distintas visiones, porque es lo que lo sostiene en vivo. Viene Daniel Shavelson, que es un antropólogo y un investigador de renombre en la Argentina y en Latinoamérica, que tiene que ver con las luces, cómo es la manzana de las luces en Buenos Aires, tiene que ver con distintas investigaciones en Latinoamérica. Viene con su equipo del CONICET. Durante 15 días analizaron la cisterna los sótanos de la cervecería del Golf,
Analizaron algunas cisternas de aljibes, analizaron las caleras en Bajada Grande, analizaron unos sótanos del almacén de Corsiglia en Puerto Viejo y así varios lugares. Registraron con fotos, todo eso. Y el municipio quedó con la gran expectativa, porque todos amasaban la esperanza o tenían la expectativa de que la conclusión iba a confirmar la teoría de Mernes. ¿Qué pasa? Viene Shavelson con conferencia de prensa, con televisiones de aquel entonces, mobileros de radio de aquel entonces, con solanas adelante, da los resultados y él da una información, digamos, de la investigación bien puntual, que está publicada hasta el día de hoy en su página de internet. Está detallada toda la investigación que hizo, lugar por lugar, y procedimiento que hizo en Paraná, y él describe como que todos esos espacios responden a distintas funcionalidades. O sea, él se encontró con sótanos, se encontró con cisternas de agua, se encontró con acueductos, se encontró con zonas digamos, que tenían que ver con la calera, y distintos espacios, que es el tema verdadero, digamos. O sea, lo que hay que analizar no es tanto la teoría de los jesuitas, sino qué uso se le dio al espacio subterráneo en el siglo XIX. Fue de todo. Sabemos por la escritura de donación que hizo doña Dolores Costa, la esposa del general Urquiza, que ella donó la propiedad que hoy es la Plaza Urquiza, no el Parque Urquiza, solo la parte donde está el monumento. Ella dice, dono la propiedad llamada La Batería. Es una fortaleza. Si alguien ha visto en Cartagenas de India, en Cuba, en España, en el Uruguay, las fortalezas que quedan del periodo español, te darás cuenta que eso es una fortaleza y abajo es hueca. Hay testimonio de mucha gente, lamentablemente, hasta don Humberto Barisco, porque él fue el que quiso abrir lo que se llama el almacén de Patriarca y Corsiglia, esa entrada pequeña que hay ahí en la bajada de los Vascos, y ellos dijeron, por seguridad, no, hasta acá se puede ver, acá lo clausuramos, pero ellos sabían que estaba hueco. El gobernador, cuando sale de la Casa de Gobierno, cruza calle Córdoba para subir al automóvil que lo va a conducir a cualquier lado, o al aeropuerto para tomar el helicóptero. No, porque no necesita salir a la calle. La Casa de Gobierno está llena de túneles abajo. Que no los podamos visitar por cuestiones de seguridad es otro problema, pero que están ahí abajo, están. Yo quería que hubiera túneles porque me parecía que era lindo que Paraná tuviera esa posibilidad, como creo que la tienen otras ciudades, qué sé yo, la manzana de las luces en Buenos Aires, ¿viste? Ese tipo de construcciones que son del siglo XVIII, del siglo XIX. Pero bueno, el CONICET nos desayunó con que claramente no había túneles en Paraná. Que lo de Paraná sí eran construcciones subterráneas, que databan seguramente muchas de ellas de principios de mediados del siglo XIX. Muchas eran despensas, sótanos, acueductos o desagües pluviales, inclusive cisternas, pero que entre ellas no había conexión, que no había nada extraño ni nada oculto, que no había una conexión entre la Casa de Urquiza, la Plaza de Mayo, la Catedral, la Municipalidad, la antigua Casa de la Confederación. Lamentablemente, y yo sé que esto le va a molestar a mucha gente, no hay un túnel, más allá del túnel subfluvial, no pongamos el túnel subfluvial por medio, no hay un conducto subterráneo, para hablar bien, que se pueda demostrar en Paraná. No hay un túnel de 200 metros, 100 metros, 50 metros, 30 metros de túnel, por favor, que podamos mostrar turísticamente, que lo podamos avalar con documentación. No hay. Y lo otro, que con lo que me encontré inicialmente, sobre todo dialogando con otras personas sobre el tema, era en esta idea de lo fuerte que es un mito urbano, ¿no? De la persistencia y la fortaleza que tiene un mito, ¿no? Y el mito del mito.
¿no? Es decir, cómo es algo que no admite ningún otro tipo de observación, ningún otro tipo de mirada, digamos, ¿no? Se instituye como una verdad a ciegas, ¿no? Y yo de algún modo provengo de otro espacio, yo provengo de un espacio que es un espacio de una ciencia, la ciencia histórica, que como toda ciencia, más allá de que es una ciencia social y tiene sus características, requerimos de comprobación, requerimos de observación y de comprobación y de datos concretos, empíricos, que nos permitan afirmar algo, ¿no? Entonces yo lo que veía es que lo que se mostraba era siempre las mismas cosas y siempre desde la misma mirada, ¿no? Es decir, tal arco, tal ingreso, tal conducto, y yo los recorrí y verdaderamente le fui tratando de encontrar respuestas a cada uno de esos espacios. Entonces, de pronto me encontraba con cisternas de agua, me encontraba con sótanos, me encontraba con depósitos industriales, me encontraba, en eso me refiero a la ex fábrica de cerveza, por ejemplo, me encontraba con canalizaciones de arroyos y canalizaciones de desagües, algo que estamos viendo mucho en la ciudad ahora, ¿no? Es como que dentro de 100 años desentierren lo que el municipio está haciendo ahora en la peatonal, por ejemplo, ¿no? Y se encuentren con esos conductos. Es decir, hay una serie de cosas que tienen su explicación en lo que fue el crecimiento y el desarrollo de la trama urbana. Miguel Ángel Mernes, que era jubilado del Consejo General de Educación, siempre sostuvo de la existencia de una red de túneles interconectados que facilitaban la huida en épocas de la colonia. El investigador, que falleciera en enero de 2008, atribuía esa obra de ingeniería a los jesuitas y afirmaba que también permitió la circulación de mercaderías de todo tipo. Para avalarlo, precisó que hubo un centro de acopio donde luego se instaló la cisterna de la toma vieja de agua potable que tuvo Paraná. Después del resultado de Shavelson, ¿quién se acuerda de Shavelson hoy? ¿Quién cita el informe de Shavelson? Nadie. O sea, como vieron que no confirmó y yo ahí les mostraba un titular de diario, no confirmó la teoría de Mernes, se lo guardó también y siguieron con la misma música, digamos, de que son los jesuitas, de que fueron prohibidos, que no los dejan hablar. Yo digo una cosa, ¿no? Desde el año 95, por ejemplo, desde que Mernes hace una entrevista muy importante con Guillermo Alfieri en el diario, y desde que incluso hasta en el semanario Análisis empezó a tener páginas, la posibilidad de escribir páginas enteras con su firma, diciendo lo que quisiera. O sea, ya no se puede hablar de que el tema de los túneles es censurado y no tiene espacio. Es de lo que más se habla. Ahora, hay cosas que son un mito concreto y hay cosas que sí que hay que prestarle atención. A eso yo voy a ese punto, digamos, que Mernes puso en agenda el tema de la historia de Paraná en un nivel que antes no lo tenía. Que es cierto que hay tramos de túneles, por ejemplo, lo que tiene que ver con la época de la Confederación, que Urquiza era mucho de usar el tema túneles, y es cierto que ahí puede haber sectores que tienen que ver con las construcciones anteriores, la Casa de Urquiza, la Casa de Gobierno, el Senado, que es ahora el Colegio del Huerto, y la Catedral. Eso es cierto, pero toda una red de túneles construida en la época de los jesuitas, ¿cómo va a haber una construcción con una tecnología mayor abajo que arriba? Yo hubiera hecho todo arriba, digamos, directamente. Y yo creo que en algún momento, más allá de los estudios técnicos que se han hecho, de gente muy importante que ha venido y que tiene una postura más vinculada a esta cuestión de que estas construcciones son siglo XIX, pero que se han estudiado algunos casos nomás. O sea que yo creo que los estudios y las conclusiones a las que se arriban, para mí de ninguna manera le quitan valor a la otra mirada, porque mañana podría aparecer alguno de esos túneles que tengan otro origen. Entonces, si bien le podemos conceder, ¿por qué no?, el origen de estos 2 o 3 casos que se han estudiado, no quiere decir que mañana no puedan aparecer otros y que estén conviviendo, porque la ciudad es así, digamos. Hay capas sobre capas en todo sentido, en términos sociales, culturales
y también desde lo físico, y entonces yo creo que una mirada todavía hoy no le quita la posibilidad a la otra. Esa es la cosa que vos no entendés. Yo fui funcionario de la gestión Solana. Se empezó a trabajar, pero llegó Halle, y si bien a mí me permitían hacer un circuito, me hicieron folletería, que eran túneles y misterio, así se denominaba la folletería. Llegó la siguiente gestión Blanco Osuna, se prohibió comentar, cuando llegaban a turismo les decían que acá no había túneles. Pero los túneles están. Si fuéramos a salir a hacer un recorrido, vos te impresionás. Ahora, lamentablemente están construyendo en lo que era la estación de los tranvías, la vieja usina. Yo no puedo entrar ahí para saber si no los están destruyendo. En la fábrica de fósforo tenemos la fotografía, nos clausuraron no uno, 2 conductos de túneles que corrían paralelo, al menos en el tramo que pudimos ver y fotografiar. Ahora, ¿para qué lo rompieron? Si hay ordenanzas que dicen que están protegidos. Desde 1996 hay ordenanzas que protegen los espacios subterráneos, sea lo que sea. El caballito de batalla de la gente que defiende el tema túneles es el túnel de Coserámit o de la Bajada de los Vascos, que está precisamente al costado de la Bajada de los Vascos y que se ingresa por una casa privada, es un acueducto chiquito, donde se han juntado más de 500 personas para ver eso. Y bueno, tiene características del siglo XX, todo lo que es material y todo son del siglo XX. Por supuesto, como no hay documentación al respecto sobre túneles, se explica que esos eran jesuitas y que fueron modificados posteriormente. Yo siempre digo, burdamente siempre digo, yo puedo decir que mi casa está sobre un castillo medieval, y que, pero vos vas a ver paredes y pinturas del siglo XX. Bueno, pero es porque lo modificamos y no hay documentación, toda la borraron. ¿Qué te quiero decir con esto? Quien se tome la molestia de ir al archivo de la provincia va a ver que ese acueducto es un trabajo que se licitó a principios del siglo XX, puede verificar qué presupuesto tenía, puede incluso verificar hasta qué empresa fue la que se le adjudicó esa obra. Esto no lo podemos ignorar, hay documentación. Y ya te digo, y con el tema de los jesuitas también, es otro tema que tampoco tiene un elemento práctico como para demostrarlo. Yo creo que cuando hablamos de investigación, y reitero, yo como paranaense me encantaría que tuviéramos túneles, me encantaría porque lo podríamos mostrar turísticamente, porque históricamente nos pondría en un grupo bastante selecto en cuanto a ese tipo de personajes, pero no, la historia dice que no. Lo único que podemos hablar de jesuitas en Paraná, relacionándolo con los túneles, es que tuvieron una casa donde hoy está la Escuela Moreno y Corrientes, Moreno y casi llegando al Patito Sirirí para que la gente se ubique, donde tenían un lugar de retiro, de descanso, que les había donado Garay, Juan de Garay, desde Santa Fe. Pero eran los jesuitas radicados en Santa Fe que venían acá a descansar o venían a llevarse la cal para comercializarla o intercambiarla con los otros grupos misioneros. Según lo investigado, en los túneles existen conductos abovenados de mayor amplitud que se conectan con otros más pequeños. Estos grandes túneles se extienden a una mayor distancia y se comunican generalmente con las barrancas del río Paraná. Los más pequeños unen puntos estratégicos, como ser la cripta de las iglesias y el subsuelo de las fortificaciones. Uno de los más característicos partía desde un punto lindero al antiguo cuartel del Tercer Batallón de Comunicaciones del Ejército, ubicado en calle Alvarado y avenida Ejército, hasta alcanzar las barrancas del río. Sí, la verdad es que es mucho más atractiva es la narración
de la idea de los túneles jesuíticos y de la idea de los túneles con un uso vinculado a tener por dónde escapar en caso de una situación de vulnerabilidad de la ciudad, de la seguridad de la ciudad, o esas intrigas, digamos, de los lugares de escape del poder como si fueran las ciudades medievales, era más atractivo que pensar en un desagüe, ¿no? O en una calera o en una fábrica de cerveza. Pero yo con esto, con ese deseo de que esto sea así, no quiero de ninguna manera desmerecer desde el deseo la posibilidad de que efectivamente sea así, porque las narraciones, digamos, en la contextualización histórica que hacía Mernes o que hace Julio Ruberto, yo creo que son muy fuertes, tienen un respaldo, digamos, en los hechos históricos y en el devenir, digamos, de la tradición oral de las personas que construyen el acervo cultural de nuestra ciudad, que a mí me parece que el enfoque es muy contundente. Entonces, el hecho de descubrir que hoy algunas de esas construcciones obedecen a tecnologías y a materialidades y a usos que tienen que ver con lo infraestructural, digamos, para mí de ninguna manera alcanza todavía para desautorizar la otra mirada. ¿Dónde empiezan? Empiezan en la estancia de San Miguel, que es el escuadrón de comunicaciones actualmente del ejército argentino. Si vos fueras ahora o pudiéramos ir con Google Maps o con un dron, vos te encontrarías que hay un 8 inmenso de más de 6 metros de tamaño, todo calzado con ladrillo, que era el ingreso al sistema de túneles. Pero el ejército argentino lo rellenó con escombro de la demolición de las 4 naves que conformaban ese escuadrón de comunicaciones. En los cuarteles de la rotonda de la avenida Ejército, yendo de acá hacia el sur, en la mano izquierda, ahí está. Bueno, si te permiten entrar, yo te llevo y te lo indico exactamente dónde está. Ahora, ¿por qué lo rellenaron? Ahí sí podemos especular en distintas cuestiones, pero ¿cómo es? Ahí se ingresaba al sistema de túneles y en primera instancia iba hacia el Cristo y en segundo a la Plaza Sáenz Peña. Otro de los argumentos, por ejemplo, es decir que hay redes de túneles que van de un lado a otro de la ciudad y unen puntos que son asincrónicos, es decir, que no eran contemporáneos en su momento, ¿no? Otra de los argumentos es los túneles fueron hechos para ocultar a los esclavos. En una sociedad esclavista no se ocultan los esclavos. Es decir, hay una serie de argumentos y que son siempre los mismos y siempre insisten, y de hecho son argumentos incluso que se resisten a la comprobación empírica, ¿no? Que se resisten a la observación empírica, que enfatizan esta idea de túneles, ¿no? Incluso llegó a haber una resolución, una ordenanza municipal que declaraba de interés histórico los túneles de Paraná sin dar documentos sobre su existencia. Es decir, es como que yo te diga, no sé, declaro los fantasmas como monumento histórico, no sé, siendo que hay tantas cosas que están esperando ser declaradas y tantas cosas declaradas que no se cuidan. La recopilación de todo lo que se publicó, páginas y páginas, un montón de fotos enormes y a color, de un tema del que cual nos atrae mucho, que todavía hay posturas muy radicales en ese sentido, me parece bien, pero hay una realidad. Hay que empezar a separar bien qué es cada cosa, ¿no? Ese es el punto que me parece. La teoría de los jesuitas, esto lo digo para resumirlo, es mucho más larga la teoría de los jesuitas, o sea, yo creo que Ruberto por ahí desarrolla más su postura, digamos, en ese sentido, pero separarla en el sentido de que insisto con esto, sectores en donde debe haber sido túneles,
que yo te digo que más que nada lo emparento con la época de la mitad del siglo XIX. Eso era habitual. Sectores que se usaban para distintas funcionalidades de la vida cotidiana, lo que te decía, el agua, el tema de mantener los alimentos frescos, directamente los sótanos. Los sótanos era algo muy común en ese sentido en todas las construcciones. Del otro lado de la teoría de Mernes, algunos arquitectos siempre sostuvieron que los túneles son solo depósitos subterráneos y hornos de cal que datan de la segunda mitad del siglo XIX. Dijeron incluso que cuando Paraná no tenía provisión de agua potable, la cisterna en cuestión sirvió para el abastecimiento para el poblado del lugar. Y la polémica siguió su curso. Yo insisto, conectaban edificios de la superficie, no estaban para salir a cualquier lugar del campo. Entonces, pero vos te tenés que ubicar en la ciudad. ¿Sabías que Ramírez es una diagonal a la ciudad? Estamos hablando siempre de la ciudad histórica. O sea, cuando vos estás en calle Ramírez y Nogoyá, ¿a qué distancia está calle Misiones? A 1 cuadra. Te la hago fácil. Ahora, si llegamos a Ramírez y Carbó, ¿a qué distancia está la continuación de Misiones? A 6 cuadras. Porque la ciudad está diseñada de una manera al territorio geográfico, no a la traza que nosotros vemos. La ubicación de calle Ramírez desde el Cristo al río es porque une 2 fortalezas de la ciudad. El Cristo Redentor, la fortaleza de Santa Teresa, construida en 1640, y el Morro, la fortaleza de San Jerónimo, construida sobre el río para defensa de la ciudad, en 1740. Entonces, hay un túnel directo por bajo tierra que lo vincula. Ahora, si vos querés entrar en el Morro, te aviso que el empleado municipal que vive sobre la parte subterránea de la fortaleza conectó al Pozo Negro. Pero el túnel está ahí abajo. Ahora, ¿quién entra? Tiene que entrar un equipo de respiración, pero está ahí. Y las paredes de la construcción es impresionante porque son de piedra y ladrillo. No es una pared moderna hecha con ladrillo mecanizado que lo podemos hacer con un molde. Se hacían en la época de los españoles en una forma bastante artesanal. Pero insisto, si se indaga históricamente, si se indaga documentalmente, si se hace un registro exhaustivo, nos vamos a dar cuenta de que ese mito no es un mito, es una realidad de construcciones subterráneas que fueron muy importantes en la ciudad del siglo XIX. En la ciudad del siglo XIX. Antes del siglo XIX, la ciudad no era ciudad, la villa era apenas un caserío de ranchos. Y después del siglo XIX, bueno, todo se vuelve más visible porque la prensa escrita, ¿no? Y la visualidad de la ciudad se vuelve mucho más reconocible, ¿no? Hay otra cosa que quería decirte, porque estoy mirando el Museo de Bellas Artes en estos momentos, lo tenemos enfrente, y veo su arcada, ¿no? La arcada característica de la logia del Museo de Bellas Artes. Y uno también de los argumentos persistentes es, esto era jesuítico porque hay arcos de medio punto. Y eso sí verdaderamente es, a mi entender, una ofensa hacia la historia del arte y hacia la historia de la arquitectura. El arco de medio punto existe desde que lo inventaron los romanos o los etruscos, y todo arte italiano o italianizante, del cual nosotros tenemos muchísimo en nuestra región, producto de las distintas corrientes inmigratorias y de hecho producto también de la arquitectura colonial, utilizaron el arco de medio punto. Es decir, el arco de medio punto no adjudica a nadie y a ningún momento en particular una construcción.
Además, el abovedamiento es propio de las construcciones subterráneas precisamente para poder sostenerse, ¿no?, físicamente la construcción y no implosionar, ¿no? Hay una ingeniería del arco en toda construcción subterránea, en los conductos de agua, en los acueductos, en los pasajes, en las bóvedas de cisternas para acumular agua. Del Cristo a los cuarteles hay 2000 metros. Del Cristo al Morro hay más distancia que esa. De la fortaleza del Parque Urquiza, dicho por doña Dolores Costa, la Chacarita, al centro de la ciudad o al Cristo, ¿cuánto es la distancia? Y hay túneles para personas y hay túneles para carruajes, o sea que son de mayor porte. Ahora, hay túneles históricos de la época de la conquista española, pero también hay túneles industriales de 1890. Ese edificio que mencionábamos, la vieja usina, que ahora la demolieron para construir un edificio, de ahí, eso era una usina de gas. De ahí salían caños de gas, pero como en esa época el hierro se oxidaba, no tenían los tratamientos que tienen ahora, iba por túneles hasta la Plaza San Martín, mejor dicho, San Martín, hasta la Plaza 1 de Mayo, me corrijo. Pero eso no lo tengo que decir yo, está probado en todos los documentos que la Plaza 1 de Mayo tenía iluminación a gas de carburo y los caños iban por túneles donde los operarios caminaban para revisar que no perdieran. Y si hicieran alguna conexión, como las que se hicieron a calle Urquiza, al lado de calle Santa Fe, esa casa hermosa que tiene calabozos, porque ahí funcionó la departamental de policía en el año 78 y detenían personas, esa casa también era importantísima, entonces el propietario tenía iluminación a gas de carburo. Entonces, si no hay túneles históricos, por lo menos hay túneles industriales. Siempre resultó extraño por qué nunca hubo una decisión firme y continuada para investigar el verdadero origen de los túneles de Paraná. Algunos gobiernos municipales lo intentaron, pero al poco tiempo no se continuó. Por lo general se mencionaba el poder de la Iglesia para no permitir el avance de la investigación. Porque sencillamente toda la historia referida a nuestra región es mentira. ¿Vos crees que Urquiza, la persona más rica en ese momento en el país, hubiera elegido una ciudad que se supone que en 1850 era un rancherío, teniendo como tenía para elegir otras ciudades como capital de la Confederación? ¿Por qué elegiría un rancherío? No, era la ciudad más importante. Y Sarmiento dice en varios de sus libros que para las invasiones inglesas nuestra ciudad tenía 3 veces más población que Buenos Aires. En 1896 todavía era la segunda ciudad más importante del país. 1896, lo tengo en documento. Entonces, ese es el problema que acá no quieren aceptar. Pero no lo digo yo, lo dice el profesor Antonio Serrano. Vos sabés que tenemos un museo que se llama así. Lo dice Tejero Martínez, que Tejero Martínez lo acusó al general Racedo cuando cambian la capital de Concepción del Uruguay a Paraná. Lo que hubo fue como una sensación de qué lástima, porque digamos la administración en ese momento de Solana de alguna forma también apostaba a que hubiera túneles y a lo que sostenía Mernes y un poco los mitos urbanos de la ciudad fuera así. Pero no,
ellos definieron que eran construcciones naturales de la época, no solamente que se han hecho acá en Paraná, en todas las capitales, claro, en todas las ciudades parecidas a Paraná, había sótanos, había desagües, había cisternas. Entonces, bueno, no generó mayor polémica el tema, porque era tan contundente la definición, tan clara, tan precisa, y además, bueno, por investigadores de primer nivel. Era necesario hacer esa investigación. Me pareció oportuno, por sí o por no, pero fue muy oportuno porque, bueno, terminó con ese mito urbano de que Paraná tiene túneles. Igualmente, al día de hoy, esto que estoy diciendo, alguien puede rebatirlo, digamos, intentar rebatirlo, pero ese informe del CONICET fue lapidario para aquellos que queríamos que Paraná tuviera túneles. Bueno, digamos, desde nuestra formación, si yo hoy miro las 3 o 4 piezas sobre las que se han hecho estudios, me parece concluyente el estudio, la investigación, y yo digo, sí, me parece razonable el planteo. Lo que yo no puedo opinar, porque no conozco, porque todavía no se han visto, es la posibilidad de otras innumerables obras que tenemos todavía enterradas en la ciudad, con la complejidad de poder efectivamente acceder, porque están debajo de la propiedad privada, no están solamente en los espacios públicos, no es la cisterna en la Plaza de Mayo. Si hay túneles, están pasando por debajo de nuestras casas. Entonces, cuando alguien hace un movimiento de suelo para hacer las fundaciones de una obra, tal vez se encuentra con eso, como pasa a veces en Europa, donde alguien encuentra una pieza de valor arqueológico y a veces no dice nada porque sabe que esa obra no puede continuar y puede llegar a paralizarse durante mucho tiempo. Entonces es probable que algunas personas hayan construido los cimientos de sus casas o de sus comercios y se hayan encontrado tal vez con algo de eso y no hayan avisado. Tomar las cosas por su nombre y ver qué cosas tienen que ver o explicar con respecto a el tema de los sobrevivientes del barrio del Tambor, de los pueblos originarios. Yo creo que hoy en día se avanzó más en eso. Hay en el Archivo General de la provincia, hay censos con los nombres digamos, de la gente de color, que incluso figura con apellidos ingleses o extranjeros porque llevaban el apellido de sus amos. Hoy en día del barrio del Tambor se hacen recorridas, se estudia más, o sea, se puede investigar que no solamente eso explica, hay otras maneras, se fueron diluyendo, es cierto, algunos deben haber sido llevados a la fuerza de la guerra del Paraguay, pero no es todo, digamos, como esa historia casi como intocable que sostuvo Mernes y que muchos seguidores están todavía hasta el día de hoy contando. Eso impide ver otras cosas más concretas. Hasta el día de hoy no se puede explotar nada turísticamente con respecto a los túneles, sino que se debaten. Yo agrego algo más. Javelson dejó una propuesta incluso de cómo financiar la explotación turística de los espacios que él había analizado. Siendo sótanos, siendo cisternas, lo que fuere, bueno, dejó una propuesta. Todo eso dejó tapado. A mí me gustaría que habláramos de lo que postula Javelson, a ver qué pasa. Y se descubre eso, de que las construcciones no certifican como un relato más, como yo decía, que se va manteniendo como intocable en ese sentido, digamos, que no se mueve, no deja tampoco hablar de otras cosas. No recuerdo en qué intendencia, pero en alguna intendencia, Solanas, luego de que nosotros habíamos hecho esa investigación y que habíamos presentado de algún modo los argumentos, se invitó a Daniel Javelson, un arqueólogo de la ciudad de Buenos Aires, que de hecho tiene un libro que se llama Los túneles de Buenos Aires, para que bueno, hiciese una observación y diera su opinión. Y en términos generales, la opinión de él es más o menos lo que yo te estoy planteando, ¿no? Es decir, que las ciudades de cierta antigüedad, bueno, él por supuesto viene de Buenos Aires, que tiene otra historia y otra tradición, tienen muchísimas construcciones subterráneas. Daniel Javelson, que hace arqueología urbana, se ha dedicado a desenterrar muchísimas de estas construcciones en la ciudad de Buenos Aires, de las cuales la gran mayoría son esto que te digo, ¿no? Cisternas, viejos depósitos industriales,
sótanos, todas las casas tenían sótanos antes, casi todas las casas tenían sótanos. Gestión de Solana, yo encabezaba la comisión que lo trajo, estaba el profesor Galera, estaba Mernes, estaba el profesor Leiva, el arquitecto Adrián Bassi. ¿Qué sucede? Estuvo menos de 6 horas el tipo. Por supuesto, él dice, y lo tengo yo al informe original, del arquitecto Javelson, que él no vio túnel. Por supuesto, no lo pudimos mostrar porque hubo toda una serie de complicaciones. Y tengo la propuesta de Javelson, donde a partir de ahí íbamos a continuar en una segunda etapa que no se pudo hacer porque como a Solana se le ocurrió ser candidato a gobernador y Jorge Pedro dijo que no, se terminó el problema, lo cual implicó que todo lo que habíamos hecho no pudiera continuar con el arquitecto Javelson. Yo acompañé inicialmente cuando se determinaron los lugares que sobre los que se iban a hacer los estudios. Y bueno, ahí, digamos, se hablaba claramente, porque los estudios no estaban hechos, se iban a comenzar a hacer, de toda la otra mirada. Y yo creo que esa mirada de la idea de que esto había tenido 200 y pico de años antes a lo que se estableció después, es imposible que los investigadores no lo hayan tenido en cuenta, porque era muy fuerte el desarrollo de esa idea. Los resultados arrojaron otras cosas y creo que yo siempre soy respetuoso de la técnica, obviamente, y de la cuestión científica y del respaldo, digamos, de los datos. Yo creo que las piezas que se examinaron efectivamente deben ser, como dijo el especialista, del tiempo en que él estableció. Reitero, no quiere decir que no haya otras que expliquen otras cosas. Lo que sí te digo es que ese tiempo se vivió, se decían algunas cosas en voz baja en los pasillos, digamos, ¿no? Porque había un clima ahí de respeto, pero de confrontación de las ideas, que es muy, muy bueno, muy apasionante. Me parece que estas cosas para la ciudad son muy lindas y está muy bueno que ustedes lo vuelvan a poner en la luz, porque bueno, tiene que ver con nuestra identidad, así que me parece apasionante. Recordar con cariño a Miguel Mernes y a muchos otros que les encanta la investigación y que quieren mostrar lo que Paraná fue, ¿viste? Y hoy no está en ninguna parte, salvo que te lo cuenten, salvo que te expliquen cómo llegaron los primeros santafesinos a Paraná, cuáles eran las principales producciones de Paraná, la cal, el ganado vacuno, la leña, dónde se emplazaron los primeros barrios populares de la ciudad. Ese tipo de cosas deberían estar más marcadas en los contenidos de la escuela, de las escuelas paranaenses, como parte de la historia nuestra, la historia de Paraná. Si bien no nací en Paraná, pero bueno, soy paranaense ya por adopción, como muchísimos que venimos a Paraná. Sí, estaría bueno que esto que ustedes hacen llegue de alguna manera al gran público o llegue a las escuelas y que en las escuelas pueda contarse esta historia de que alguna vez algunos paranaenses creían que Paraná tenía túneles, que fue un mito que se discutía en los bares, en los medios de comunicación, que los periodistas hablaban de estos temas, hasta que llegaron investigadores, gente de CONICET, y definieron que esto no era así. Esto no le quita brillo, no le quita mérito a la historia de Paraná, la historia del esfuerzo de gente que vino a hacer esta ciudad en una colina, en una serie de colinas altas cruzándose de Santa Fe. Bueno, esto es Paraná y no hay túneles. Hablar de túneles de manera excluyente es alimentar un mito. Los túneles de Paraná siguen siendo una incógnita. Cada vez que se los menciona aparece esa imagen humilde y bonachona de Miguel Ángel Mernes reclamando por esa verdad oculta de nuestra historia. Pero siguen pasando los años y nadie quiere terminar de dilucidar esos misterios.